Bienvenidos a Si te caes me invitas, el espacio en donde si tropiezas nos levantamos juntos. Soy David Montalvo. Hoy presentamos a Nayeli Pérez Negrón, fundadora de Luchando por Ángeles Pequeños y autora de los libros Todo va a estar bien y El dolor lo cambia todo. Nayeli, ¿cómo estás? Bienvenidísima a Si te caes me invitas. Qué lindo, David. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Hasta que se me hizo. No, a mí. Hasta que por fin. Oye, no sabes cuánta gente te pidió, ¿eh? Ay, ¿en serio? De verdad, desde temporadas pasadas. Y por una cosa u otra, no sé así y demás, y lo tomé un break medio grandecito antes de arrancar esta nueva temporada. Pero mira qué padre, porque creo que todo es perfecto y ya te tocó el set nuevo, el video, sí, ya como padre. Dios manda, ¿no? Entonces, me encanta que estés acá. De no, verdad, muchísimas gracias, David. Yo feliz de estar aquí y bueno, qué padre que ya se me hizo también. Pura redes, ya nos sé, conocíamos pura en redes. persona. Me encanta cuando ya conoces a la persona en persona. Oye, y te lo dije antes de empezar, y es muy cierto, y lo he dicho aquí en varias ocasiones. Cuando quiero entrevistar a alguien y tengo en mente entrevistar a alguien, trato de no conocer su historia previo, ¿no? Porque así es. Sé que como hablando desde un rigor periodístico, habría que hacer una investigación detrás de la vida de la persona con la que vas a convivir. Pero en este caso, pues este es mi espacio y mi podcast y lo hago como yo quiera, sí, ¿no? Totalmente. Entonces he decidido desde hace mucho y creo que me ha funcionado el no conocer la historia para luego ya cuando esté acá, ¿no? El tener esa literal muy genuina capacidad de asombro y en serio, que cada pregunta sea del corazón y no sea como algo estructurado. Pero contigo fue inevitable, o sea, no se pudo. Y no se pudo porque mucha gente te conoce. No. Tenemos muchos amigos en común, mucha gente que ha seguido tu carrera, que ha acompañado también lo que has hecho en toda esta parte altruista y de labor social. Sí. Y además, luego te decía ahorita que para colmo, mi mamá estaba leyendo tu libro. Estamos en Puerto Vallarta y me empezó a platicar cosas. Y yo, no, mamá, no me platiques. No quiero saber nada. Porque la voy a entrevistar. Entonces, te lo digo porque de verdad, es en serio, te lo digo de corazón. Tenía muchas ganas de entrevistarte David, y qué bueno que estés acá. No, gracias de verdad. Yo también muy contenta ya de estar aquí. Bueno, pues a platicar. Vamos a platicar. Venimos. Oye, yo pensaba que eras de Saltillo, pero no naciste en Saltillo. No, nací en la Ciudad de México. Ahí estuvimos solo un año por cuestiones de trabajo de mi papá. Y al año más o menos nos mudamos aquí a Monterrey. Estuvimos aquí como 7 años y luego ya todo el resto de mi vida en Saltillo. Realmente me considero saltillense. Es lo que te iba a decir, eres más saltillense que nada. Yo nada. amo Saltillo, sí. ¿No? Sí, y mis amigas de toda la vida son de ahí y todo. Oye, ¿qué te acuerdas de tu infancia? ¿Cómo era tu infancia? 3 hermanas, ¿no? Somos 3 hermanas. Okay. Mi infancia, la verdad, yo creo que fue una infancia muy bendecida, o sea, con una familia unida, mamá, papá, siempre jugando, siempre recuerdo una infancia muy feliz, de verdad muy feliz, con una hermana con una discapacidad auditiva. Igual que mi niña, igual que Valdi. Así es, que también eso nos unió. Exacto. Sí. Pero eso yo creo que también nos hizo ser siempre y crecer muy empáticas a las necesidades humanas y de las personas, porque siempre crecimos en un ambiente empático, ¿no? Entonces, eso fue un regalo para nosotros. Esa hermana ha sido un regalo para nosotros porque nos hizo ser siempre muy empática con el dolor ajeno, con las discapacidades. Entonces, mi mamá siempre estuvo en el altruismo por lo mismo, trabajó mucho tiempo en el CRIT. Okay. Entonces, la verdad es que muy en este mundo, sin querer, ya estaba metida desde muy chiquita, ¿no? Oye, es que aparte, ¿sabes qué pasa con la discapacidad auditiva? Que ya hemos tenido acá algunos programas al respecto, pero quiero tener a tu hermana aquí también. Sí, espero que pronto la entreviste. Sí. Porque es una discapacidad silenciosa, o sea, pareciera ser que no se nota. ¿Por qué? Pues porque lo único son los auxiliares estos, ¿no? Que van en las orejitas. Sí. Y pareciera ser que todo está bien. A mí me lo han dicho, ¿no? Pero mira, está perfecta. Sí, el tema es que, por ejemplo, Valvi, el momento que se quita sus auxiliares, la verdad es que no escucha, ¿no? O sea, vaya, se defiende porque está en una hipoacusia moderada severa. Hay profunda, ¿no? Pero, o sea, todavía hay un rango todavía más allá. Pero como quiera, no deja de ser discapacidad. Total. No deja de ser difícil. Ahorita que estábamos platicando tú y yo antes de entrar, esta parte que a veces no escuchaban literalmente. Sí. Y es complicado. A veces una clase en el colegio, algunas instrucciones. Pues es lo que yo vivo ahorita con mi niña. Digo, ya va a cumplir 5 años, ¿no? Pero pues se vive eso. O sea, es real que te vuelves más empático al tener incluso esta discapacidad en tu vida, ¿no? Totalmente. Yo siempre digo que es un regalo. Es un regalo para toda la familia. O sea, tardas en verlo, pero al final te das cuenta que lo es. Oye, Nayeli, pasa la vida y te casas
Pero muy chavita. Me caso súper chiquita. ¿Cuántos años tenías? 21. 21 años. Sí. Todavía no acabé ni la carrera. Pero qué necesidad, o sea, que no había nada que hacer. Muy enamorada. Sí, la verdad es que sí, muy enamorada de mi marido hasta la fecha. Digo, con sus altas y bajas, que hemos tenido muchas. Pero me caso muy enamorada, muy chiquita, todavía no acababa mi carrera, yo estudié Derecho. Terminé ya casada. Luis es un hombre espectacular y no porque esté aquí contigo, de verdad lo digo siempre. No lo conozco, pero se nota. Sí, pero sí se ve, ojalá lo conozca pronto. Un tipazo, de verdad, un tipazo. Siempre me ha tratado increíble. Y pues bueno, la verdad que siempre, dentro de todo, pues te digo, una vida muy bendecida. O sea, todo iba bien, todo maravillosamente perfecto. bien. ¿Y qué planes tenías a los 21 años? O sea, ¿te casas y qué sigue? Mira, yo pensaba que iba a ser una gran abogada. Okay. En mi familia casi todos son abogados. Tengo muchos abogados en la familia. Entonces yo decía, yo voy a ser una súper abogada y voy a defender todas las injusticias. Ya sabes, desde el mismo lado altruista que siempre he traído. Pues decía, voy a sacar... Eso lo traes en la sangre. Claro, lo traigo en la sangre y me apasiona. Entonces desde entonces yo decía, yo necesito ayudar a la gente y voy a defender todas las injusticias del país, ya sabes, ¿no? Tenía todos estos sueños. Pero bueno, luego la vida te vas adaptando a los planes que te pone Dios. Para mí Dios, que te va poniendo planes y cosas, circunstancias diferentes. Me caso muy chava y digo, bueno, en algún momento voy a querer tener hijos. Claro. Entonces dije, si me meto muy de fondo, yo trabajaba en la abogacía, pero dije, si me meto muy de fondo es que no, o sea, no ¿qué prefiero? Ajá, sí. No, o sea, la maternidad también es una vocación. Claro. Y yo la tenía muy tatuada en mi piel. Entonces dije, pues bueno, necesito buscar algo para que yo pueda, de cierta manera, compaginar ambas cosas, ¿no? Entonces me fui mucho por el lado más bien empresarial. Desde un poquito antes de casarme, como a los, no sé, un año antes de casarme, yo empecé a vender ropa, empecé a vender joyería, después puse boutiques. Todo en Saltillo. Todo en Saltillo. Después puse boutiques, de ropa española para niños, de vestidos de noche, otra de renta, o sea, teníamos ahí joyería, y luego junto con mi hermana, la que me acompañó el día de hoy, junto con ella nos asociamos y traíamos abrigos y distribuíamos en todo México. Entonces, o sea, ¿te gustaba el business? Me gustaba el business, totalmente. Ajá. Me gustaba y haz de cuenta que crecí yendo a todos los fashion shows de Milán, de Nueva York, de todos lados, porque pues gracias a Dios nos iba bien y teníamos la oportunidad de llegar a mucha gente aquí en México. Entonces fue una época muy, muy padre. Pero pues de repente todo cambió con la llegada de ser mamá y bueno. ¿Cuándo llega Luis Pablo? Yo tenía 3 años de casada, me entero que estoy embarazada, siempre fue un niño muy esperado, obviamente, muy deseado, desde que nació un niño muy especial, no te lo puedo describir, la gente que lo conoció te lo dice, es que sí. Me lo decía en el momento, es que este niño es especial, algo tenía un ángel ya desde que había nacido, que yo ahora lo veo, David, porque ahora sí tengo punto de comparación. En aquel entonces... Claro, no había. Yo, pues, ese niño era todo lo que tenía. Ajá. Sí, era yo mamá primeriza, yo no sabía ni qué, y a mí decía, pues sí, es un niño especial como todos los niños, ¿no? Sí. Hacían decir y como todas yo soy las mamás. La mamá, pues para mí es súper especial y ya está, ¿no? Totalmente. Bueno, ahora que tengo a 2 más, sí veo que sí era muy especial. O sea, era un niño muy especial. Nace... y todo bien. Todo perfecto. Un niño muy sano, nació enorme, súper saludable. El embarazo fue un poquito tortuoso, pero bueno, por ser también primeriza y todo esto. Y al año más o menos empieza con mucha calentura, con mucha fiebre, con mucho dolor de huesos. Batallaba, como que caminaba, se cansaba mucho. Demasiada sudoración, pero un exceso de sudoración. Y justo se empalma con las épocas de invierno. Entonces, las fiebres, pues todos los doctores nos decían, es que es normal, es un niño de 1 año, se enferman mucho, están agarrando defensas, ya sabes. Hasta que, me acuerdo perfecto, estamos en Año Nuevo, en la Ciudad de México, con nuestra familia, y me tuve que salir de Año Nuevo, como a las 11:30, porque le dije, no está bien, o sea, mamá, espérate a que digamos, tipo, el abrazo de las 12, y yo, no está bien, o sea, el niño está mal, algo tiene, porque yo lo veía ya con un dolor que no era normal. Nos salimos de ahí, llegamos al hotel,
a la hora más o menos nos lo llevamos al hospital y de ahí no dejamos de ir a hospitales, ¿no? Okay. A partir esa fue de la ese año primera nuevo. vez que pisaste un hospital con Esa él. fue la primera en ese vez. sentido. Sí, en ese sentido. Así es, así es. ¿Y qué pasa después? ¿Cómo va el proceso? O sea, ¿tú ahí tenías idea de que algo malo podía estar pasando como tal? ¿O pero nunca me imaginé un cáncer, que era lo que tenía. en qué momento llega la noticia? Llega ya estando aquí en Saltillo. Cabe recalcar que de verdad yo soy súper positiva, entonces para mí no había ni por la mente me pasaba una enfermedad así. Cuando yo llegué yo dije, bueno, ha de tener algo, un virus, una bacteria fuerte, pero nunca me imaginé algo tan fuerte. Y nuestro pediatra en Saltillo, el doctor Marcelo, que además es un tipazo también, nos habla un domingo, le hace pruebas. Y cuando un doctor te habla un domingo, dices, estos no van a ser buenas noticias. No van a ser buenas noticias. Y nos cita en su consultorio y nos dice, creo que es leucemia, váyanse a Monterrey. Y yo, ¿cómo? Pero bueno, o sea, te viene el mundo encima cuando te dicen cáncer, cuando te dicen leucemia. ¿Qué piensas en ese momento? En ese momento, si te soy muy sincera, David, lo primero que me vino a la mente fue lo peor. Dije, cáncer, Dios mío, que no se muera. Sí. Cáncer igual a muerte, ¿no? Sí, como que dije, de mamá protectora te vas a lo último y dices, por favor, o sea, le damos todo lo que quieras, pero que no se muera, ¿no? O sea, fue lo primero que se me vino a la mente. Obviamente no lo compartí, pero claro, fue el primer miedo de sentir que mi hijo se podía ir, porque tenía una enfermedad que era mortal, ¿no? O sea... Y que además, Nayeli, la verdad es que ese es un tema fuertísimo, que no tienes ni idea por qué. ¿No? O sea, el no saber, claro, el no saber el origen, me toca también a mí como tanatólogo atender muchos casos similares y eso es muy frustrante que no sé, humanamente no lo puedes entender. No, David, y sabes que aparte yo, ya sabes, de que la lactancia materna, 1 año, o sea que dices, no comió nada, o sea, estuvo súper nutrido, muy bien cuidado, todo muy bien cuidado. ¿Cómo? O sea, bueno, son cosas que todavía... Es increíble que la ciencia avance tanto y te digan que no hay una respuesta para esto. Y hay tantos hospitales dedicados a esto, ¿no? En todo el mundo, pero bueno. Oye, ¿y cómo te va en Monterrey? En Monterrey no tuvimos tan buena experiencia. Eso me platicó mi mamá. ¿Ves? Sí. Que digo que mi mamá me dijo, oye, pues no sé, pero en Monterrey no les fue tan bien. Oye, dije, David, pues les voy a preguntar. Sí, y te quiero decir que yo amo a los regios, yo amo a la gente regia. O sea, aquí, cuando necesitamos plaquetas, donadores, la gente de aquí se desvivió por donarle a una familia que no conocía, ¿no? O sea, toda la gente que vino aquí no nos conocía. De verdad, yo estoy muy agradecida con la gente de Monterrey. Pero en el aspecto del doctor, no nos fue bien. Yo creo que entró algo de celo profesional, no entiendo. Que sí pasa, ¿eh? Que sí puede pasar, y es muy humano, pero en su momento era muy frustrante porque tú ves a tu hijo cada vez peor y no nos decían qué tenía. Entonces le hacían las punciones medulares, que lo tenían que meter a quirófano, lo metieron aquí durante un mes como 4 veces y salían y te decían, no hay resultado. Pues, ¿cómo que no hay resultado? O sea, ya es la 4ª vez que lo meten. Sí, o sea, necesito que me digan qué tiene. Entonces, todos se metían, miles de doctores, de que no, puede ser esto. No, a mí se me hace que no es cáncer, a mí se me hace que sí. Y la incertidumbre es horrible, la incertidumbre mata. Entonces, yo decía, yo solamente quiero saber qué tiene para saber cómo atacarlo. Pues que si no me dicen ni qué tiene, ¿no? Entonces... Nunca nos supieron decir, mi esposo se desesperó. Mi esposo desde un inicio me decía, vámonos a Houston. Y yo le decía, no hay manera. O sea, vámonos a Monterrey porque yo tengo todas mis tiendas acá y yo necesito... claro, quieres... Sí, estar como un poquito más y quieres seguir controlando, ¿no? Controlando tus situaciones. Que no controlamos nada. Exactamente. ¿No? Yo quería seguir bajo control de todo, ¿no? Según yo. Y pues yo le decía a Monterrey. Cuando veo que la 4ª nada, le digo, vámonos. O sea, yo ya no me puedo quedar aquí, ¿no? Y sí, efectivamente nos fuimos, ya, bueno, han visto mucho más pacientes. También su leucemia era muy difícil, era un caso... Era rara, ¿no? Muy raro, exactamente. Iba a ser casi imposible que en México lo diagnosticaran. Nos vamos para allá y al día siguiente nos dicen, tiene una leucemia rarísima porque solamente le da a adultos mayores. Okay. Esto casi no nos pasa con niños. Entonces, cuando te dicen casi no nos pasa con niños, luego piensas, ¿y qué tanta experiencia tienes? Pero cuando te pones a investigar, dices, en todo el mundo hay muy pocos casos, y al menos en este hospital hay uno. Pues bueno, trátenme aquí, ¿verdad?
pero era casi experimental, porque pues realmente nadie conocía. Y que es muy frustrante, mira, y te lo pongo guardando toda proporción, porque absolutamente nada que ver. Digo, ustedes lo han vivido con tu hermana, pero nos pasó igual con el tema auditivo de Balbi. A mí me dijeron, es que en Monterrey no vas a encontrar nada. Y me lo dijeron en el hospital más importante de acá de Monterrey, o más grande, o que supuestamente tiene todo el equipo y todo. Y me dijeron, y me lo dijo gente del mismo hospital, gente, que no voy a decir quién, ¿verdad? Pero me dijeron, David, aquí estamos en pañales, olvídate, o sea, vete a otro lado. En Los Ángeles está, por ejemplo, el centro John Tracy, que habla mucho de audición. No quiero ni pensar hablando de un cáncer. O sea, hablando cuando está en riesgo la vida de tu hijo y esa impotencia y esa frustración de que no te resuelvan y que es más, no tengas idea ni siquiera si lo van a hacer bien o van a experimentar, como dices, no es mal plan, pero claro que humanamente duele, ¿no? Sí, totalmente, sí, fue doloroso, pero bueno, pues tomas, yo siempre digo que te llega una fuerza que la describes como que no te explica desde dónde viene, para mí viene de Dios, pero te llega una fuerza de repente donde dices, a darle, ¿no? Y empiezan el proceso. Y empezamos el proceso allá, y estuvimos poco más de año y medio, casi entre el año y medio y 2 años. Soy muy mala para las fechas y los números, pero entre año y medio y 2 años estuvimos allá internados casi todo el tiempo. O sea, Luis Pablo y yo salimos del hospital, si acaso 20 días intercalados en todo ese tiempo. En ese año y medio. Uh-huh. O sea, era un fin de semana y regresen, porque su sistema inmune estaba muy comprometido. Él no tenía defensas. Entonces, si tú lo sacabas, después regresábamos al hospital a terapia intensiva por una gripa. Sí. O sea, era horrible porque todo agarraba del ambiente. Tenía que estar internado. Tenía que estar internado, y aparte en un cuarto protegido, con aire filtrado, de doble puerta, que muy poca gente podía entrar, donde no había señal de internet, o sea, realmente aislados. Platícame, Nayeli, justo eso, porque yo sé que has contado tu historia un montón de veces y hemos compartido incluso escenarios virtuales, todavía no presenciales, pero espero que presencial pronto. Sí, ojalá, estaría padrísimo. Has contado tu historia y tu testimonio, pero quiero que nos platiques lo que muchas veces no se platica. ¿Qué significa, como muchas familias lo han experimentado, vivir en Houston? O sea, me refiero en el hospital. O sea, ¿qué repercusión tiene la familia, en la relación de pareja, en tu estado emocional? Porque lo decimos como si, y lo he escuchado obviamente un montón de veces acá. No, pues nos fuimos a Houston, estuvimos tratando de ayudarle allá, rentamos casa, rentamos un departamento. Pero a ver, está espantoso también la experiencia desde el punto de vista emocional, y al saber que tienes a tu ser, al ser querido que más amas, ¿no? Encerrado en 4 paredes, ¿no? Totalmente. Mira, David, yo traté de vivirlo, te digo que tengo en la sangre el tratar de ser muy positiva. Yo traté de vivirlo muy agradecida. O sea, yo sabía que estaba siendo bendecida por estar ahí. O sea, yo decía, ¿cuántos niños pueden estar acá? ¿Cuántos niños se pueden tratar aquí? Gracias, Dios, porque estamos aquí. Entonces yo intentaba siempre agradecer. Sin embargo, no deja de ser difícil, aunque seas positiva, aunque seas agradecida, porque claro, mi esposo tenía que ir y venir los primeros meses, tenía que ir y venir porque pues alguien tenía que chambear. Sí, pues chambearle, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Entonces él iba y venía, entonces a veces yo lo veía los fines de semana, cada 2 fines, y él llegaba y yo le decía, me voy a ir a dormir, porque rentábamos un departamento, y yo me iba a dormir y él se quedaba con el niño porque yo necesitaba descansar. Entonces no lo veía, prácticamente no nos veíamos. ¿Y qué sentías en ese momento de irte al departamento y saber que tu hijo está en el hospital? O sea, ¿cómo es esa sensación? Siempre te vas diciendo, Dios mío, que no le vaya a pasar nada. Y sí me llegó a pasar, ¿eh? O sea, sí me llegó a pasar que un día me hablaron a las 4 de la mañana, tu hijo está en terapia intensiva, vente para acá. Me fui corriendo y fue horrible llegar y ver a toda la gente y yo no saber ni qué pasaba, y yo, o sea, el día que me fui a descansar pasa esto. Entonces te entra la culpabilidad como mamá, porque además yo creo que en ese momento a mí me llegó como un balde de agua fría. Yo no sabía ni qué era ser mamá, o sea, y aparte de un niño con cáncer y en un hospital, entonces todo era culpabilidad, como mamá primeriza, ¿no? Ya ahora, si me tocara, que he pasado por esto, creo que yo me hubiera ido de otra manera. De otra manera. Oye, me voy porque necesitas una mamá descansada. Pero en aquel entonces yo tengo que estar yo. Para mí era tengo que. O sea, es lo que tiene, soy su mamá. A mí me toca, ¿no? Y eso sí me desgastó bastante porque dentro de todo no aprovechas las oportunidades porque estás allá y estás preguntando todo el día cómo van. Exacto. No sí, sé qué. No descansas. Marcando, no descansas. Sí. Entonces,
Pues sí, pero así me tocó vivir. Yo tenía algo que aprender y bueno, aprendí bastante, creo yo. Oye, pero entonces no veías a tu marido. Prácticamente... O sea, muy poco. Muy poco. Y nuestro tema de conversación era Luis Pablo. No había otro tema de conversación. Y a pesar de que mis hermanas y mi familia siempre estuvo muy unida y se hacían roles también con mis amigas, o sea, haz de cuenta que de repente se iba una semana uno, una semana otro para que yo estuviera acompañada, pues no es lo mismo. O sea, intentábamos a veces cuando estábamos juntos, que había alguien más, irnos a cenar y no querías hablar. O sea, estabas agotada. ¿De qué hablas ahí? Exactamente. No. O sea, yo era muy consciente de que yo no lo quería hundir, ¿sabes? Y yo decía, si yo le hablo y le digo que todo está mal, porque siempre todo estaba mal, decía, imagínate el pobre allá trabajando solo, o sea, decía, no puedo hacerle eso. Entonces yo trataba de no platicarle todo lo malo, trataba también de guardarme mucho, o sea, lo esencial se lo tenía que decir. ¿Y él hacía lo mismo? Y él hacía lo mismo. Claro. Él hacía lo mismo, él nunca me compartió ningún tipo de presión económica cuando sí la sabía, él nunca me compartió presiones que había en la casa cuando sí las sabía, o sea, él inconscientemente, porque los dos lo hicimos inconscientemente, o sea, realmente no fue algo como que así nos nació. O sea, yo trataba fue su de manera de sobrevivir. Exacto, ¿no? Yo trataba de no preocuparlo más y él trataba de no preocuparme más. Y así fue como sobrevivimos ese año y medio. Después, cuando lo desahuciaron, a Luis Pablo lo desahuciaron en diciembre, ya llevábamos un año allá. Cuando lo desahuciaron, Luis habla con uno de sus socios y le dice, no me importa si se va toda la fregada, o sea, no me importa. Me voy a quedar aquí porque yo no sé cuánto tiempo le queda a mi hijo. Entonces, no me importa. Sí, o sea, hazle como quieras, pero yo voy a estar Y Luis acá. también me dijo eso, o sea, si se va toda la fregada, veremos cómo reconstruimos, pero el tiempo ya no se me va a devolver con él. Y dije, tienes toda la razón, a ver cómo le hacemos. Oye, ¿qué les dicen cuando desahucian a tu hijo? Pues llegan todos los doctores, me acuerdo, y estaban, ya sabes, todas las batas blancas. Nos queríamos mucho, hice una familia, hice una comunidad. De hecho, hace poco subí en redes sociales que estuvo nuestro doctor de terapia intensiva. Vino a visitarnos exclusivamente, se quedó con nosotros en la casa el sábado, nos encantó tenerlo. Hicimos una comunidad, entonces ya había también cariño, ¿no? Los doctores, sobre todo gringos, aunque no querían encariñarse, pues te acabas encariñando porque ahí vivíamos. Yo te juro, vínculo. Claro, yo a veces en la mañana les decía a las enfermeras, oigan, me invitan a su cafecito para desayunar con ustedes, pues necesito platicar. O sea, necesito platicar con gente. ¿Echar el chal? Sí, claro. sí, ¿sabes? Sí. Entonces, sí hubo vínculo y yo me acuerdo perfecto que todos estaban volteando al piso. O sea, nadie nos volteó a ver a los ojos. En ningún momento, no pudieron. Porque a ellos también les dolía. No podían ver ni siquiera a Luis Pablo, ¿no? Y pues solamente con los ojos en el piso, literal, nos dijeron... el cáncer regresó a la médula y ya saben lo que eso significa porque él ya había pasado por un trasplante de médula ósea. Ah, ok. Ya era la última opción. Okay. Entonces, si el cáncer regresa a la nueva médula, ya es que ya no hay nada más que hacer, ¿no? Entonces, fue todo lo que nos dijeron y yo me acuerdo que Dios, que es grande, que yo lo agarré con mucha serenidad, respiré y dije, pues bueno, ya no hay nada más que hacer. O sea, lo acepté. Y recuerdo que Luis empezó, oye, pero me dijeron que hay un veneno en Cuba, otro en China, que un tratamiento, pero así les empecé a decir. Sí, que hay todos un millón así, de cosas. pero me acuerdo que todos volteando al suelo le decían, no, eso no le va a funcionar. No, bueno, mira, aquí en Google dice que no sé qué. No, tampoco eso ya lo intentamos, no le va a funcionar. O sea, no podía es que ser. Buscas el sí, 1%. O sea, tiene que haber algo. Exacto, o sea, dime sí. dónde hay algo porque hemos luchado tanto. Me tienes que decir que hay algo, ¿no? Entonces, sí fue duro. Me acuerdo perfecto, a lo mejor él no se acuerda que le agarré el hombro y le dije, Luis, no hay nada que hacer. O sea, así como que ya. Y se calmó, respiró y ya, se fueron. Le dije, mamá, quédate tantito con él y pues nos fuimos los dos a llorar como niños chiquitos, ¿verdad? Obviamente. Que ya habías llorado durante todos esos meses también, Sí, también, ¿no? claro. ¿Y en algún momento pensaste en ese momento? O sea, ¿pensaste que podían darte esa noticia o siempre mantuviste una esperanza de que él saliera o cómo fue? O sea, humanamente... David, siempre tuve mucha fe. Okay. De verdad, o sea, yo ahora que veo a mis niños de la fundación y a las familias, se me hace lo más normal que de repente pienses en eso, pero siempre tuve mucha fe, siempre tuve mucha esperanza, o sea, yo en verdad era feliz en el hospital. O sea, los videos que hay en redes sociales que circularon, que están ahí, no mentían. O sea, realmente era una persona feliz en el hospital porque había mucha esperanza. O sea, había mucha esperanza. Yo sentía que esto iba a pasar,
que era un momento y que lo tenía que vivir lo más feliz que pudiera por él, porque yo quería un niño feliz, no quería, y él era un niño muy feliz también, porque pues le contagias, los papás les contagian. Claro. Entonces, yo me acuerdo que la primera regla, y de hecho viene en el libro, que les dije a todos en la familia, fue, aquí, adentro del cuarto donde está él, nadie va a tener una cara larga. Si alguien se va a poner a llorar, se sale, por favor. Aquí no. Les dije, prohibido que el niño vea a alguien preocupado o triste. Entonces, claro, era difícil, ¿verdad? Porque a veces te llegaban con las noticias y yo me tenía que meter al baño a decirle, me voy a meter a bañar. Yo me acuerdo que ponía la regadera y me agarraba a llorar. Pero regresaba con la sonrisa y no pasa nada. Sin embargo, esos pequeños momentos no marcaron toda la diferencia. O sea, realmente yo me acuerdo de haber sido feliz ahí. O sea, sí lo fui. Impresionante, increíble, pero sí lo fui. ¿Qué pasa después? Pasa, pues bueno, ya, él fallece. De hecho, el 10 de mayo, que era el Día de las Madres, se pone ya muy mal. Y yo ya ahí siento que ya se estaba despidiendo, que ya se estaba yendo. Ya, la verdad, ya no podía respirar. Le hablo a la doctora, fíjate lo que nos querían los doctores gringos, sí, que a todo mundo se le hace impresionante, que tenía el teléfono de la oncóloga. Le hablo y le digo, por favor. Que normalmente no pasa. No, ajá, claro que no, pues no te la Unidos, dan. Jamás. No, allá ajá. no. Me acuerdo que le hablo y le digo, o sea, en serio, está muy mal. Y me dijo, ¿sabes qué? No quisiera que te vengas el Día de las Madres al hospital. Déjame, voy yo a tu departamento, mándame la location, voy para allá. Fue a mi departamento la oncóloga, lo revisó. Y fue para Luis Pablo como, en el momento en que vio a la oncóloga, de haber estado tirado todo el día, de no poder respirar. Mamá, quiero jugar, mamá, cárgame, papá, comida, así. Y yo, roja, yo te lo juro, yo pidiéndole perdón, discúlpame, te juro que no estaba así, me da mucha pena, porque dije, ¿qué va a pensar? Que es una exagerada. Loca, exagerada. Pues literal cambió todo, se quedó ese día con nosotros, el 10 de mayo, y el 11... Nos fuimos al hospital porque le iban a poner plaquetas y ahí fue donde nos dimos cuenta que ya había dióxido de carbono, ya no estaba respirando y que ya era el momento en que nos teníamos que despedir. Fallece, me acuerdo perfecto que lo primero que me dijeron, o sea, lo tengo muy grabado en mi cabeza porque salí de ahí y había una valla de doctores que sabían que pues ya había fallecido. Sí. Íbamos saliendo Luis y yo y me acuerdo que la primer doctora, lo primero que me dijeron fue, me abrazó y me dijo, no se te olvide tu marido, porque más del 80% de las parejas que pasan por esto se divorcian. Y yo me acuerdo que en ese momento... Y es cierto, es un porcentaje altísimo y sí pasa. Pero a ver, David, ahí sí estaba yo, no estaba en mí. O sea, yo no estaba en mí, lo que me acaba de pasar me superaba en todos los aspectos. Claro. Me acuerdo que yo dije, ¿a quién se le ocurre decirme que otra pérdida? O sea, acabo de perder a un niño. No, pero era el momento en lo absoluto para decir eso. O sea, como que, o sea, ¿por qué? Qué imprudente. Sí. Y hoy no sabes cómo lo agradezco, porque se me quedó en la mente todo el tiempo. Literal. ¿De qué hablas en esos últimos momentos? ¿De qué hablas en esos últimos instantes con tu hijo al saber que tal vez ya son las últimas pláticas que vas a tener con él? ¿Sabía David que era la última plática? O sea, no me quedaba duda de eso. Luis pidió que trajeran su guitarra, Luis, mi esposo. Él quería tocarle, nosotros somos muy musicales en la casa, él quería tocarle la guitarra y cantarle. Y yo solamente lo acariciaba y le decía que a donde iba era un lugar demasiado bonito, que iba a haber lagos, que iba a haber montañas, que allá no iba a haber dolor, que ya nada en su cuerpecito le iba a doler, que ahí iba a poder correr, porque claro, David, para llegar a la muerte de mi hijo, pasamos por mucho. O sea, él perdió todas sus capacidades. O sea, él dejó de caminar, ya andaba en silla de ruedas, dejó de hablar, ya casi no escuchaba, ya casi no veía. O sea, empezó a apagarse. El deterioro fue progresivo. Exacto. O sea, se fue dando... Empezó a apagarse, pero en un transcurso de muy poco tiempo. O sea, como del trasplante a los 2 meses empezó a perder todo. O sea, se fue apagando, fue una estrellita que se me fue apagando. Entonces yo le decía, todo eso lo vas a recuperar, ¿no? Allá todo va a ser luz, allá todo va a ser hermoso. O sea, yo trataba de imaginarme con todo mi dolor, te juro, decía, necesito enseñarle lo más bello en este último instante. O sea, es lo último. Porque aparte sí lo creías. Sí lo creía. O sea, sí lo creías y sí lo crees. Sí lo creo, pero te digo algo, tu fe tambalea en esos momentos cuando están tan... O sea, cuando ya lo estás viendo partir, mi fe no estaba muy tambaleada. O sea, yo decía, ¿y dónde no? O sea, me llegaban esos pensamientos, ¿no? Mientras yo le estaba platicando todo eso, yo decía, ¿y si nunca lo vuelvo a ver? ¿Y si de verdad esto ya se acabó? O sea, claro que tambalea mucho la fe en esos momentos, pero el amor siempre es más grande. Y por un hijo no se diga. Entonces, superas todo eso y tú sigues, ¿no? Queriéndole hacer
pues sí, esa trascendencia, pues lo más bella posible. Te quiero hacer una pregunta dura, pero que me hicieron ayer a mí. Sí, Entonces sí, te la quiero pasar porque hablando justo de la fe, me decía una persona que vino conmigo porque su ser querido está ya muy enfermo. Y me decía justo eso, me dice, ¿no será? Y sabes, me pongo a pensar, ¿no será que tal vez mi fe no es lo suficientemente fuerte para lograr que se salve? O sea, ¿qué pasa si yo sé que tengo fe y que rezo, pero el desenlace no es el que yo espero? O sea, que para mí el desenlace es que se salve esa persona, ¿no? ¿Será que mi fe es débil? ¿Será que tal vez no me falta, como yo les digo, hasta jugando o en plan de broma, pero era muy serio este momento? Tal vez me faltó un rosario, ¿no? O tal vez me faltaron 5 misas, pero me lo preguntan, Ayeli. O sea, me lo dicen muchas personas, me lo preguntan y ayer justo pasó esto. ¿Qué opinas de eso? Porque tú eres una mujer de fe. Sí. Tu familia es una familia de fe. Tu esposo, o sea, está rodeada de esto. ¿Qué onda con esto? ¿Cómo funciona esta extraña voluntad de Dios? Mira, yo confío plenamente. ¿Cómo te lo podría explicar? Confío plenamente en que la voluntad de Dios es lo mejor siempre. Pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo abandonarnos, porque queremos tener todo bajo control. A mí, si algo me quedó de aprendizaje es que yo no tengo nada dentro de mi control, porque llegó un momento en que lo perdí todo. O sea, amistades, me tuve que desprender de todo, de familia, de mis comodidades en mi casa, de mi regadera caliente, de mi comida rica por la comida de hospital, de poder dormir a no dormir en un sillón. Un desapego total. Todo fue como si Dios me fuera llevando a un desapego completo, hasta que me desapegué de lo más grande que nunca hubiera podido creer que hubiera sido capaz, que fue mi hijo, ¿no? Entonces, yo lo veo así y he dado este ejemplo. Dios sabe más. A veces todo lo que yo permití en mi hijo, para mi hijo, era inhumano a veces. A veces no me hablaba, se enojaba conmigo porque me decía, mamá, o sea, ve todo lo que me hicieron. Hoy me inyectaron, me metieron, me hicieron, y tú no hiciste nada. O sea, agarrabas mis brazos, me detenías para que me siguieran lastimando, ¿no? No hiciste nada. Claro, pues eso era un niño de 3 años. ¿Él cómo iba a entender eso? Entonces yo a veces creo que en la fe nosotros somos esos niños de 3 años. Que no entendemos. Que no entendemos. Entonces tú crees que Dios te está atando de brazos cuando realmente está permitiendo algo para un mayor, un bien mayor. Y lo he visto, es palpable. Nada más que es muy difícil desprenderte a ese grado y abandonarte completamente a Él, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que la fe sí tambalea, y a mí aún con esta fe de repente vuelve a tambalear. O sea, eso es continuo. Entonces yo sí lo que hago, y es un ejercicio que siempre hago, es, Diosito, me falta fe. Si me falta fe, mándamela, ¿no? Si auméntala, me falta fe, ¿no? Sí, auméntala. O sea, porque yo no soy todopoderosa. O sea, tú eres el que puede. Pero no quiere decir que entonces con 2 rosarios más se salvaba. Con 3 misas más. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Y hay que explicarlo, y lo digo con mucho respeto y mucho cariño a toda la gente que nos está viendo o escuchando, porque esa es la realidad. Totalmente. Porque luego tenemos esa sensación o esa frustración terrible por pensar que Dios nunca nos escuchó. Y que cómo es posible que fue tan injusto que se llevó a mi hijo, o a mi hija, o a mi papá, o a quien sea, ¿no? Sí. Entonces la fe no funciona de esa manera. Y ¿sabes algo, David? Él siempre responde. A veces se tarda, pero siempre responde. En mi caso, se tardó, creo que para mí fue eterno, no es que falleció hace no mucho, pero para mí fue eterno lo que se tardó en responderme. Pero al día de hoy te puedo decir que si yo veo hacia atrás, digo gracias. Te lo digo de todo corazón. Porque hoy entiendo, y después de pasar por el proceso de la fundación y ver a tantos niños, que Luis Pablo tenía que venir a cumplir una misión en ese periodo de tiempo. Entonces, para mí es un honor haber podido ser yo quien cuidó a una persona así. Que lo viste hasta después. Hasta después. En ese momento, claro que no lo entendía. ¿Sí? Pero hoy en día sí digo, wow, o sea, cuánta confianza en mí para un alma tan bella, ¿no? Qué padre que yo pude ayudarle en su transición. Es un regalo, pero claro, en ese momento... Bueno, pues no piensas eso. Y si me lo decían,
te podía matar en ese instante. Cállate, tú no sabes lo que yo estoy sintiendo, ¿no? O sea, normal. Mal. Oye, ¿y cómo fue el proceso de duelo? ¿Cómo fue digo, ya me platicaste la despedida, estos últimos momentos, pero lo difícil son los siguientes meses? Sí, claro. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Y sobre todo los que ya pasa tiempecito y que a nadie te pela, ¿no? Es que llega un momento, me lo dicen, donde hasta el abrazo es distinto. Sí. Dicen, los primeros meses, a lo mejor el abrazo, ¿no? Sí. Claro, te voy a platicar una historia que me decía una señora que se me hizo muy bonita. Me decía, es que, mira, mi vecina me lleva sopa caliente. No sé quién, no sé. Y le digo, señora, nada más cuidado porque eso se acaba. Sí, Para los 3, 4, 5 meses ya no va a haber sopita caliente en la ventana. La gente puerta, sigue con su vida. No, y está bien. O sea, sí, claro, es parte de. Y se acostumbra. Pero ahí es cuando cuesta un poquito más. Totalmente. Ahí a mí fue donde me costó. Porque al principio mucha gente, todo el mundo, mensajes. Llena, ¿no? Saturada. Yo me acuerdo que cerré Facebook porque eran demasiados. Dije, no puedo, me estoy estresando porque son demasiados mensajes. En aquel entonces casi que era puro Facebook, apenas empezaba el Instagram, me acuerdo, y lo cerré. Entonces todo el mundo estaba. Pero cuando ya te quedas sola, pues es cuando empiezas a sentir la soledad, ¿no? Que ya es ese proceso donde empiezas a estar contigo. Fue un proceso doloroso, claro. Fue un proceso donde me empecé a sentir sola en todos los aspectos. Yo creo que te lo describiría, David, como si Nayeli no sabía quién era ya. Porque por mucho tiempo había sido la mamá de Luis Pablo, el niño con cáncer. Y como era algo que hacía con tanto amor, era lo mejor que yo sabía hacer ya. Sí. Y se acaba eso y ahora qué hago. Acaba y decía, ¿y ahora quién soy? Como despersonalización total. Totalmente. O sea, yo llegué y yo decía, ya no soy la mamá, tampoco soy la esposa, ya no hay plática con mi marido, ya no hay nada con mi marido, porque pues no estuvimos juntos tanto tiempo, ¿no? Y la Él estaba en su duelo, yo exacto. estaba en el mío, o sea, cada quien, como te digo, en este mismo respeto de tratar de no hundirnos los dos, cada quien tratándolo de sobrepasar solo, sin aventar al otro y empujarlo. Ya no era la hija porque todos me caían gordos, ya no era la hermana porque también me caían mal porque nadie me entendía. Entonces yo decía, ¿quién soy? Hubo una crisis de identidad de quién soy y quién voy a ser, qué hago en este mundo yo ya, ¿no? Muy fuerte. Entonces recuerdo que mi papá me mandó un mensajito en Instagram de la Madre Teresa de Calcuta, que yo soy muy fan de ella, siempre he sido, donde, no sé si sabes esta historia, que Facundo Cabral pierde a toda su familia, pierde a su esposa y a sus hijos, y en un accidente aéreo, ¿no? Y le habla a la Madre Teresa porque eran amigos y le dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Que le decía, ¿qué voy a hacer con este dolor? No, ¿qué vas a hacer con tanto amor? Quedaste lleno de amor y ya no hay a quien dárselo. Pones amor donde haga falta. Lo invitó a Calcuta y dice que la Madre Teresa lo salvó de caer en una depresión, ¿no? Sí. Me manda eso y como cosa del cielo, a las 2 semanas me escribe una gran amiga mía que hace poco acaba de pasar también por lo que yo pasé, increíble, no te lo puedes explicar. Pero me habla esta amiga y me dice, Naye, yo me fui a Calcuta de misionera, ¿por qué no nos vamos? Ella no está casada, me dice, ¿por qué no nos vamos? Y yo, no, Calcuta, más dolor, más... No, yo estás no viendo, puedo, estás viendo cómo ando. No puedo. Pero entonces mis hermanos, yo sí me voy, y yo también. Entonces empecé a ver que todo el mundo sí iba y bien contento, y dije, bueno, pues sí me voy. Me voy con mis hermanas, que eso también fue un soporte muy grande, porque pues sola yo creo que no hubiera podido. Me voy con mi amiga y yo creo que Calcuta fue una parte de encontrarme. O sea, me fui a perder para encontrarme, literalmente. Y ahí me volví a encontrar. Estuvimos casi un mes. Okay. Estuvimos casi un mes. Fue una experiencia muy fuerte. Fue una experiencia donde no paraba de agradecer. Donde decía, Dios mío, no tenemos idea de lo bendecidos que somos hasta en nuestro país. Conocer el dolor también de otra manera. Y el de la calle. Claro. Y el de la gente que vive ahí, las familias enteras bañándose con el agua que pasa por la calle porque no hay ni agua. O sea, era una cosa muy impactante. Yo nunca he visto... Yo he andado de misiones por muchos lados en México. Yo siempre digo que no te tienes que ir tan lejos. Yo en este caso me fui por mí, no me fui por hacer una misión. Y yo nunca he visto tanto dolor, tanta pobreza en todos los aspectos como lo vi en la India. Y creo que eso, yo de ahí regresé diciendo, yo no puedo ser la misma.
lo que viví o sea, lo que vi no tanto en la India igual. como en el hospital de Houston, no me puedo quedar igual. O sea, yo necesito llegar y hacer algo por los demás, ¿no? Ahí como que se prendió mi lucecita del servicio, que siempre había tenido ahí, y como que ahí despertó y dije, necesito servir. Poner mi dolor al servicio de los demás. Porque ahí me di cuenta que cuando yo ponía mi dolor al servicio de los demás, era como una anestesia. Lo sentía útil, me sentía útil. Sentía que Nayeli servía para algo, que su dolor le servía a una persona que estaba sufriendo, sí, totalmente. Oye, ¿y cómo lo vivió tu esposo, esto de Calcuta? Mi esposo tiene una fe impresionante, mucho más grande que la mía. Mi esposo me deja irme, para empezar. O sea, cuero. De claro. Vete el mes, puedo haber dicho, lo que no, tú pues, necesites. Claro que no. O sea, siempre fue no lo que por darte permiso, no. Simplemente por una plática de a ver cómo lo que tú necesites. O sea, sí, claro, lo dejé. Sí. O sea, falleció en mayo y yo me fui en septiembre. Sí, o sea, estábamos cerquita. En pleno duelo. Sí, sí. Y él fue, o sea, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Él lo vivió muy pegado en el trabajo. Se metió mucho al trabajo. Y creo que ahí fue como su desahogue. Ya después de muchos años me platiqué y se me hace así el corazón. Me platiqué, híjole, me acuerdo que cuando te fuiste a la India, me dice, había días donde ponía la música a todo volumen y me agarraba a llorar. Porque me sentía completamente solo. Me dice, pero claro, no te iba a decir esto porque tú también estabas muy mal, ¿verdad? Pero claro, él también le tocó su parte bastante dura. Y creo que él se fue mucho por Dios. Definitivamente. O sea, mi marido, te digo que su fe es impresionante. Él se la pasaba en misa, se la pasaba en el Santísimo y además metidísimo en el trabajo. Se distrajo así. Además de, ahorita vamos a platicar ya de la parte del servicio, ¿qué crees que ahorita ya a la luz de varios años, qué fue lo que más te ayudó a procesar tu duelo, a elaborar tu duelo, a seguir, a renacer, a encontrarte, además de Calcuta? Bueno, Dios. O sea, Dios. Dios y la memoria de mi hijo. Esa me impulsa todos los días. Cuando digo no puedo, me acuerdo de todo lo que él vivió y digo, ¿cómo no va a poder? O sea, cállate, por favor. Qué oso que te vean decir eso, ¿no? ¿Cómo? Imagínate tu hijo que te vaya a decir eso. Entonces, sí, te puedo decir que siempre es Dios. Dios es el que me sacó. Tuve como un encuentro muy personal con él y eso me sirvió mucho. Y la memoria de mi hijo y la esperanza, ¿no? La esperanza de algún día volverlo a ver. Eso te motiva y te ayuda a seguir en el camino. Sí, de reencontrarte. Totalmente. Ahora, obviamente, son mis otros hijos. Claro. Pero en ese momento, pues, no tenía nadie. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2 más. ¿Tienes 2 más? Sí, son 3 en total. ¿Ya? ¿De qué edades? Sí. Bosco tiene 6 y Luisa tiene 5. Ya, y que ha sido también fantástico, uy, ¿no? Sí. Increíble. Sí. Bosco es un señorcito, es muy propio, tiene una personalidad muy, muy espiritual, muy profundo. Y Luisa es puro juego, es pura risa, es la campanita, le decimos campanita, porque es la campanita de la casa, es la que está todo el día dando alegría, dando amor. Así que sí, son una bendición y también les aprendes muchísimo, pues tú que eres papá lo sabes. Sí, Tus hijos son unos maestros. Grueso, Cañón. Y te cambia la vida, sí, totalmente. Oye, ¿y en qué momento aparece ya, primero los libros y luego la fundación, o la fundación y luego los libros? ¿O primero a la par? La fundación, Okay, primero cuéntame, la fundación. ¿por qué una fundación? Porque cuando yo empiezo a ver las fundaciones en Saltillo, me doy cuenta que faltaba una buena fundación para niños con cáncer. Y me empiezo a dar cuenta, yo empiezo a ir a los hospitales sola, nada más ir a ayudar a niños, pido permiso, empiezo tipo a ir a tener presencia con las mamás, a tratar de ayudar, y me doy cuenta que las necesidades empezaban muy básicas, ¿no? Desde la cremita para diabéticos que ellos tienen que usar, que cuesta carísima, que si se rascan pues les sale sangre, entonces ya les entra otro virus y luego tienen que estar con otro tipo de situación que no es el cáncer. O sea, cosas muy básicas que dije, voy a empezar por lo básico, ¿no? Number 1. Era todo lo que tenía en mente. Y en octubre, cuando él iba a cumplir años, me fui en septiembre a Calcuta, regreso y en octubre empiezo la fundación. El 29 de octubre cumplía años. O sea, no tenías nada de nada. Que falleció. Nada de que había fallecido. El 29 de octubre iba a cumplir años y le dije a Luis, vamos a empezar la fundación el mero día de su cumpleaños. Le dije, así lo quiero celebrar. Entonces se me ocurre hacer una piñata para Luis Pablo. Okay. Y les digo, vamos a hacer la piñata de Luis Pablo como si él estuviera aquí celebrando sus 3 años.
y vamos a pedir que todos los regalos y todos los donativos que nos quieran dar en efectivo sean para la fundación. Y la piñata fue un éxito. Fue demasiada gente que ni conocía en Saltillo. Se cobró un cover porque sabían que todo era para iniciar una fundación y llevaban regalos. Entonces, así empezó la fundación y bueno. ¿Qué es lo que hacen ahorita en la fundación? Mira, te digo que empezamos con este proyecto básico, que lo seguimos teniendo. Ese fue el primer proyecto. Ahorita ya tenemos más de 10 proyectos. Apoyamos con todo, con medicamentos, con trasplantes de médula ósea, con aviones cuando tienen que ir a la Ciudad de México, apoyamos con sueños, apoyamos con necesidades básicas como Pediasure, que a cada rato les están pidiendo. Pero todo enfocado en niños con cáncer. Todo es para niños con cáncer, únicamente para niños con cáncer. ¿Y cómo ha sido esa otra experiencia? Porque es otra aventura diferente a la que viste con Luis Pablo y a la que vives como mamá. O sea, es otra cosa. Ha sido muy retador. Me imagino. Por eso te pregunto. Sí ha sido. No es fácil. No es fácil. Se me hizo fácil y le agradezco a Dios porque si yo hubiera sabido lo difícil que era, hubiera dicho, me uno a otra fundación. Muchas veces lo llegué a decir. Sí. De que por qué hice una, me hubiera unido a otro. O sea, ¿qué estaba pensando? Traía yo creo que tanto amor en el corazón y ganas de darlo que eso fue lo que me impulsó. Pero ha sido todo un reto porque además yo nunca había, o sea, como que dije, ¿en qué momento dije, déjame hago una fundación? Pues implica 1000 cosas legales y situación. Bueno, te juro que yo decía, Dios mío, pues en tus manos. Y todo se ha ido dando así, en manos de Dios. Siempre le digo, si yo no puedo ayudar a más gente es porque tú no quieres. Si tú me metes más recursos, es más gente. Ajá. Pero aprendí como a soltar rápido eso, de decir, hasta donde tú me quieras, hasta ahí. Pero ha sido un reto para mí en todos los aspectos. Porque me ha retado personalmente. O sea, yo siempre digo, yo no soy la que ayuda. Es que a mí ellos me ayudan. Cada vez aprendo algo. Cada año aprendo algo nuevo. Recibes más de lo que das. Eso totalmente. Es un hecho. O sea, la fundación, haz de cuenta que es como si lo hubiera hecho yo para sanar todo lo que tenía que sanar, que no era nomás lo de mi hijo. O sea, traía 1000 cosas. Sí. Me he dado cuenta de eso. Entonces, pues ha sido una bendición y un regalo. Pero sí, es todo un reto. Oye, y luego viene lo de los libros, entonces. Luego viene... primero el primer libro donde cuentas tu historia, el de Todo va a estar bien. El de Todo va a estar bien viene por una crisis en la fundación. La primer crisis que tuvimos, que fue justamente... ¿Crisis de qué tipo? Cerca de pandemia, que nos faltaban donativos, Fue cuando nuestro presidente paró el apoyo de medicamentos para los niños con cáncer. No teníamos apoyo... La gente no quería donar. Hay que aclarar lo que fue cierto. No, sí, me consta, porque yo estuve ahí, ¿no? Entonces empecé a decir, ya no puedo más. O sea, ya no puedo más, esto es mucho, no nos dábamos abasto. Empezó a ser como muy demandante. Y me acuerdo que desde que Luis Pablo había fallecido, a mí me había buscado en aquel entonces una editorial, porque su caso había sido conocido en redes sociales, para hacer un libro de lo que había escrito y demás. Y yo les decía, no hay manera. O sea, mi hijo ya falleció, ya su historia falleció con él. Ya se acabó la historia. Sí, para mí eso lo tenía muy claro. Pero cuando alguien me lo propone para ayudar, fue todo un proceso, ¿eh? O sea, me acuerdo que hablé con mi director espiritual y dije, ¿qué hago? O sea, no quiero soltar la historia porque es mi alma al desnudo, porque este libro ya existía. Este libro yo se lo escribo a él en el hospital, en tiempo real. Ah, ok. O sea, yo no sabía eso. Sí. Yo siempre digo que si quisiera escribir Todo va a estar bien de nuevo, no hubiera escrito ese libro. Sí, claro. No, está a flor de piel. O sea, lo leo y es que no hay manera de que no se te enchine la piel, porque estaba ahí, o sea, era en el momento, ¿no? Entonces... Yo me acuerdo que yo decía, yo no puedo soltar esto, es mi alma. O sea, la gente me va... Ya de por sí, abrí demasiado. La gente me va a conocer al desnudo, literalmente, ¿no? Para mí era mucho. Y me acuerdo lo que me dijo este padre, que fue muy sabio. Me dijo, no es tu historia. Es que no es tuya. Deja de querer poseer todo. Y a mí eso de la posesión, que ya lo venía trabajando. Y del control. Y del control, dije, es verdad, ¿no? Entonces la solté. Dije, ahí va. Sale el primer libro, nos va muy bien, David, y no tanto por las ventas, que fueron muy buenas, pero más por las ventas, porque la gente que lo leyó y que sabía que el 100% era para ayudar a la fundación, me hablaba y me decía, oye,
leí tu historia, tengo una empresa, trabajo para tal, queremos donar. Oye, tengo no sé qué, queremos donar. Oye, y entonces empezaron a llegar un montón de donativos y esa crisis pasó gracias a ese libro. Gracias al libro. Sí, esa es la historia del libro. Literal. Qué buena onda. Sí, no tenía idea. Sí. Y ya lo leeré. Te decía y les decía que no lo había querido hacer precisamente para platicar contigo. Sí. Pero sé que es un gran libro. O sea, la gente lo comparte y sigue hablando de eso. Y mucha gente que me decía que te invitara por acá, me relacionaban con ese libro. O sea, me referenciaban el libro. Mira. Entonces, ha pasado cosas grandes y sé que seguirán pasando con ese libro. Oye, ¿y cuándo aparece El dolor lo cambia todo? El dolor lo cambia todo. Lo empezamos a escribir en pandemia. ¿De qué trata el libro? El libro habla todo sobre el dolor, ¿no? O sea, el dolor, vivirlo, el sufrimiento, cómo vivirlo, cómo enfrentarlo, el proceso de duelo. Hicimos por ahí una tablita, una S, como que tratamos de explicar lo que normalmente se vive y la manera de sanarlo, ¿no? Cómo enfrentar el dolor, que es la pregunta existencial. Y al final es muy personal, pero bueno, intentamos dar un camino. También llega en una crisis. Yo ya no pensaba que iba a escribir más libros. O sea, yo ya... pues no era tu intención. Ni el primero. O sea, no si el no era mi primero fue intención. así, pues sí, ya no. Exactamente. Entonces, curiosamente, llega la pandemia y yo entro en otro momento de crisis porque decía... Pues, o sea, ¿qué vamos a hacer con la fundación y los niños en casa? Sí, ya sabes, lo que todo el mundo vivió. Todo eso. Exactamente. Y me acuerdo que mi esposo me decía, pues pide guía, alguien que te asesore, porque le decía, es que mi fe está tambaleando otra vez, ¿no? O sea, chinelas, o sea, ¿qué hago aquí? Y en eso, fíjate, llega el padre Jorge Obregón, que es mi coautor, escribo con él sabe mucho sobre temas de sanación, me marca un día y me dice, oye, me regalaron tu libro, todo va a estar bien. Mira, ¿de ahí salió o qué? No nos conocíamos. Ok. Y me dice, quiero hablar contigo porque me impactó. Y yo, claro, entonces hicimos un FaceTime. El padre no podía dejar de llorar. Al conocer la historia. Y me decía, es que no sabes cómo me impactó. Y cuando él me empieza a platicar, me empezó a dar cuenta que él observa cosas que nadie más había observado. Entonces eso hizo que se abriera mi alma y pudiera decirle, padre, me caíste del cielo, mira, estoy pasando por esto y esto y esto. A ver qué hacemos, a ver qué se nos ocurre. Y pues ya, de repente él me empezó a ayudar mucho espiritualmente en mi camino. Y un día, bueno, yo empecé a estudiar mi maestría en teología. Y curiosamente, David, mi pasión y mi tesis y todos mis trabajos fueron sobre el personaje de Jesús, o sea, como persona, su humanidad, o sea, el personaje de Cristo nada más, y la cruz. Okay. Todo el valor de la cruz, todo el valor del dolor, todo el camino de la cruz, todo eso fue lo que me especialicé. Cuando yo se lo comparto al padre Jorge... eso fue previo al libro. Eso fue previo al libro. Cuando yo le comparto todo esto al padre Jorge, empezamos a platicar, me dijo, ¿por qué no hacemos un libro de esto? Y yo, me encanta. Me dijo, que se llama El dolor lo cambia todo. Me gusta. Y de ahí empezamos y salió este libro. Y de ahí para el Real, pues también conferencias, presentaciones, gira artística. Hemos andado por todos lados. Sí, gracias a Dios que nos ha llevado a bastantes lugares. Pero igual, tú yo creo que mejor que nadie lo sabes. Es más lo que uno recibe que lo que puede dar. Totalmente. ¿Verdad? Y también de cierta forma es seguir homenajeando a tu hijo, ¿no? O sea, es seguir honrando su vida, es honrar su presencia, porque hay algo aquí que también quiero tocar. Hay muchos papás con los que yo comparto, que yo escucho, que acompaño, o algunos que no tengo ni idea, pero nos están escuchando en estos momentos, que tal vez dirán, oye, pues yo no quiero por una fundación, me lo han dicho a mí. O sea, yo no quiero empezar una fundación porque murió mi hijo o mi hija. Claro. Yo no quiero escribir un libro. Yo no... Claro. Vivimos tantas cosas como en tu momento te pasó, ¿no? O sea, vivimos tantas cosas ya con el cáncer, hablando propiamente de ese tipo de muerte. Vivimos tantas cosas con esto que ya no queremos hacer nada. Sin embargo, de cualquier forma, aunque no... Y que es válido, ¿eh? O sea, es válido el no querer chambearle con eso. Sí, hay quien tiene los dones, los talentos, la vocación, las ganas y el entusiasmo y los recursos, ¿no? Sí. Pero aún y a pesar de eso, creo que todos los días, y lo hablo como papá, pero también como papá que ha escuchado muchos otros papás que han vivido esta situación, puedes homenajearlo y puedes honrarlo y puedes recordarlo y puedes tenerlo presente desde otra posición, ¿no? No desde el sufrimiento del hospital, no desde el sufrimiento de la enfermedad o del accidente o de lo que pasó, sino desde otra manera, ¿no? Más espiritual, porque al final dijiste algo y que yo digo lo contrario, que fue al final lo que hiciste,
que es esta parte de que su historia murió ahí. Y para mí al revés, o sea, para mí, que fue lo que terminaste haciendo, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero para mí al revés, la historia siempre va a estar ahí. Total. O sea, la historia de tu hijo, la historia si ahorita nos pusiéramos a platicar de Luis Pablo, nos quedaríamos horas Sí. que me contaras qué comía, qué no comía, Sí, qué jugaba, totalmente. qué le gustaba, los sonidos que hacía, o sea, mil cosas. Claro. Porque esa historia permanece. Entonces, no necesariamente es como encajarnos o encasillarnos en, bueno, es que yo no puedo ser como Nayeli porque ella sí hizo la fundación y le va increíble y los libros y... Uy, no, no. lo puedes hacer todos los días, de otra manera. Totalmente. Pero sí traerlo a la vida, sí traerlo a la luz. O sea, no tratar de tapar el recuerdo, ¿no? No. Sí, totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que, y aparte yo he escuchado, la mayoría de las mamás les gusta hablar de su hijo que ya no está y Claro. les gusta que les pregunten de él. Y yo cuando alguien nuevo no sabe nada de la historia de Luis Pablo, es Christmas for me, porque le puedo platicar todo lo que yo quiera. Entonces, siempre es bello recordar y también no olvidar, David, yo creo, que una parte de homenajearlo a él, como bien dices, es también homenajeando a los que tienes. Hoy que ya los tengo, eso no se Muy nos bueno. puede olvidar. O sea, el hacer con los que tienes hoy lo que te hubiera encantado con los otros. Y si ya no tienes, yo siempre digo, vivir la vida que te hubiera gustado que viviera el que ya no está. Vívela así. ¿Qué hubieras querido para él? Que fuera feliz, Claro. que fuera pleno. Vívelo tú, ¿no? O sea, así, como muy simple. Intentarlo. Y tampoco tienes que hacer grandes cosas. A mí también siempre llegan, es que yo no, y se empiezan a comparar y yo, no te compares. No, y cada historia es Cada diferente. historia es diferente, no, nunca nos podemos comparar, pero siempre les digo, hacer el bien es que uno tiene que empezar en su casa. ¿De qué no sirve hacer grandes cosas si no empiezas con los tuyos? O sea, lo más importante es empezar con el que tienes al lado. Voltear a verlo. Totalmente, ¿no? totalmente. Saber que también él sufre por lo que tú sufres. Ahí empieza todo, ¿no? Y después ya Dios, ponerte en manos de Dios y Dios te irá llevando donde te tenga que llevar y sus caminos siempre son sorprendentes, ¿no? Oye, ¿qué sigue en tu vida? ¿Qué viene? ¿Qué pasa? Algo que nos puedas contar. ¿Qué proyectos traes? ¿Vas a seguir con la fundación? ¿Libros? No sé si ya no o sí, ¿verdad? Cuéntame. Pues mira, por lo pronto sigue la fundación. Yo espero que siga siempre, Dios dirá. Estoy muy en sus manos, David. No creas que soy una persona que planea mucho. Desaprendí Qué eso. qué bueno. Desaprendí que a soltaste. planear. Pero actualmente lo que estoy haciendo ahorita es intentando como armar un curso, por lo que trabajo en la economía de San Francisco. Me ha tocado dar charlas sobre el personaje de Jesucristo, la historia real, su humanidad real, así, el humano, Sí, que es no apasionante. el Dios, Sí, que es sí, sí. apasionante, como el maestro más grande que ha habido en todos los tiempos. Y estoy como empezando a formar y leer más y documentándome más para hacer un curso sobre este personaje, ¿no? Ok. Que me gusta a mí mucho y me apasiona. Y bueno, sigo invitada a dar charlas sobre el dolor, un poco motivacionales, un poco testimoniales también. Y seguimos con la gira del libro hasta... Nos invitaron ahora a la Feria Mundial, nos vamos a ir en octubre, me parece que es. Y ya de ahí veremos qué se abre. Qué Esperemos bueno. que se abran muchas puertas. Pues felicidades por las puertas que se están abriendo Sí, y por lo que gracias. sigue, porque sé que esto pues da para mucho, mucho, mucho más y que pues ya has ayudado mucho, pero puedes seguir ayudando todavía aún más, ¿no? Oye, recomiéndanos un curso, un recurso, una conferencia, un libro, un tipo de terapia, lo que tú quieras, que la gente pueda ir a buscar después de que termine de escucharnos o de vernos. Algo Bueno. que te ha ayudado, no necesariamente en ese momento, que te ha ayudado en tu vida. Pueden ser 2 si quieres, pero algo que la gente pueda ir a buscar. Bueno, aparte de tus libros, Gracias, obviamente. muchas gracias. Y aparte de los tuyos también. No. Ajá. Fíjate que yo siempre que me llega un caso de alguna mamá que quiere platicar conmigo, lo que les recomiendo, que es lo que les voy a recomendar, es el libro de La Rueda de la Vida, de Elizabeth Kubler-Ross. Muy bueno. A mí me ayudó muchísimo. Entonces siempre es lo que recomiendo y yo creo que empezar por ahí. Empezar por ahí y no tenerle miedo a encontrarnos con un Dios, ¿no? A veces estas generaciones nos da miedo, eso ya no se usa, eso Ya no está de moda. y eso aparte del Dios castigador y el que me enseñaron y el que no es. Ojalá todos nos llevamos la oportunidad de
personalmente conocer al que sí es, al que es amor, al que te abraza, al que te saca de lo más doloroso. Yo creo que esos dos serían los recursos que, te juro, si viniera la persona más amada que tengo, son los que le daría. ¡Qué maravilla! ¿Dónde te puede encontrar la gente? En redes sociales, estoy casi en todas. Algunas estoy y no le entiendo, como TikTok y eso. Y cada vez hay más, deja tú, ya nos sobrepasaron. Sí, ya ves que ahora sacaron una nueva. Pues sí. Pero bueno, en todas estoy como Nayeli Pérez Negrón. Okay. Lo que más uso es Instagram. Ok, y estás compartiendo ahí constantemente, ¿no? Sí, ahí comparto constantemente. Un poco también de mi vida como mamá, de mi vocación como mamá, de mi vocación, de mi trabajo en la economía de San Francisco. Y también comparto cosas del libro y de las prácticas. Oye, ¿los libros dónde los encuentran? ¿Dónde los pueden comprar? En Amazon es lo más fácil. Digo, aquí en México los pueden encontrar en librerías como Gonville, pero lo más fácil es Amazon. Aquí en Monterrey está también Está en Beitiala. En Beitiala, en Beitiala, y sí, de hecho es donde lo compré. Exactamente. En Beitiala. Hay traducción, de hecho, al inglés, ¿no? Sí. ¿De los dos libros o nada más de De los uno? dos. Los dos ya lo pueden encontrar en Súper. inglés. ¿En Amazon también? Amazon también, sí. Ok. Sí. Nayeli, pues te quiero regalar este reconocimiento pequeñito, que es un banner de Si te caes me invitas, que ¡Qué es hermoso! el logo oficial, para que lo tengas en tu casa, en tu oficina, Ay, qué buen detalle. en un lugar cerquita. También tu vasito conmemorativo para que te lo lleves. Gracias. Y bueno, antes de irnos, una última pregunta y antes de despedirnos. A la luz del tiempo y a la luz del día, ¿qué le dirías ahorita a Luis Pablo si estuviera aquí con nosotros? Gracias. Es todo lo que tengo hacia él, gracias. Y le daría un abrazo enorme, que se lo añoro y lo voy a añorar siempre. Pero un gran gracias. Nayeli, muchas gracias. A ti, David. Gracias por venir a Si te caes me invitas. Gracias por estar acá. Pero sobre todo, sabes que gracias por escribir esa historia. Y no hablo de libros, sino hablo de la historia que has ido construyendo a lo largo de este tiempo, después de ese duro momento, de ese dolorosa noticia, y que nadie lo quiere, que nadie lo busca y nadie lo espera. Pero como siempre decimos, a pesar del dolor hay mucha sanación, hay mucho amor, hay mucha paz, y que lo compartes con todo el mundo. De verdad te admiro, admiro lo que haces. No, al contrario. Admiro lo que has hecho desde ese punto, ¿no? Desde esa vulnerabilidad, porque siempre comento, lo digo 1000 veces, pero vulnerabilidad para mí es grandeza. Entonces, gracias por mostrarnos a tu hijo de esa manera, que definitivamente es un alma bella y es un alma grande, y que sé que a través de él, pues se seguirá ayudando a mucha gente. Entonces, no lo dejes de hacer nunca. Ay, qué lindo, David. No, gracias de verdad, y gracias por invitarme a hablar de lo que más amo. Para mí este momento fue un regalo. Gracias igualmente, y recuerda, si te caes, me invitas. Si te gustó este episodio, compártelo con las personas que quieres. Recuerda seguirnos en Instagram como Si te caes me invitas y como David Montalvo MX. Dale like y suscríbete al canal. En www.davidmontalvo.com.mx también encontrarás todo sobre mis conferencias, próximos cursos, sesiones personales y muchos recursos de inspiración.